Los alumnos, bueno, esta clase tiene como objetivo hablar de los procesos de transaminación y también hablar de para qué se necesita este proceso de transaminación en el contexto de la utilización de energía de los aminoácidos de los distintos tejidos. Pero para poder describir todos esos procesos, lo primero que tenemos que entender es qué significa esto de la transaminación. Como podemos observar acá, miren, esta es una molécula y como ustedes ya debieran saber, esta molécula se trata de un aminoácido. ¿Cómo lo identificamos? Porque acá tiene su grupo amino y acá tiene su grupo ácido. Ahí está su carbono quiral, el hidrógeno y todo esto para acá sería el radical. El proceso de transaminación consiste básicamente en quitar este grupo amino y colocarlo en un alfa-cetoácido. ¿Para qué? Para que ese grupo amino tome distintos destinos, que posteriormente son la desaminación oxidativa y posteriormente el ciclo de la urea. Por otra parte, toda esta zona de acá, nosotros le vamos a denominar esqueleto carbonado o cadenas carbonadas o carbonatadas. Y estas tienen distintos destinos de estas cadenas carbonatadas, entre las que pueden ser la producción de energía, en el caso de por ejemplo, en un periodo de inanición o de bajo consumo de alimentos, los aminoácidos también nos pueden entonces ayudar a la producción de energía. También esta parte de cadena carbonada puede ir también a la síntesis de lípidos. O sea que una dieta excesiva, por ejemplo, de aminoácidos puede llevarme a que esta cadena carbonada vaya a la síntesis de tejido de lípidos que se va a alojar, ¿cierto?, en el tejido adiposo. Otro destino posible de este esqueleto carbonado es hacer o dirigirse hacia gluconeogénesis. Los denominados aminoácidos glucogénicos, que son aquellos que pueden generar glucosa, algunos esqueletos carbonados de esos aminoácidos entonces pueden ir a gluconeogénesis. ¿En qué situación se da esto? Por ejemplo, cuando hay una ingesta eh, insuficiente de carbohidratos y por lo tanto estos aminoácidos pueden ser, digamos, obtenidos desde los distintos tejidos de nuestro cuerpo, pueden colaborar entonces para la síntesis de glucosa. Y también tenemos por último la cetogénesis, que es la síntesis de cuerpos cetónicos. Esto se da en situaciones donde hay un ayuno prolongado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el destino que tiene este esqueleto carbonado puede ser muy diverso. ¿Y de qué va a depender? Bueno, básicamente va a depender de la dieta de la persona, de la actividad física de la persona y de otros factores también, por ejemplo, de ciertas patologías. Bueno, eso entonces para poner en contexto esto de la transaminación. Ahora, si nosotros vemos este esquema, que puede ser muy complejo, ¿ya?, pero que lo vamos a ir parcializando a medida que vayamos avanzando en esta clase. Eh, por ejemplo, acá nosotros describimos el catabolismo de los aminoácidos. Los aminoácidos pueden ser obtenidos, o el origen de los aminoácidos puede ser tanto en forma exógena como endógena. Cuando usted consume proteínas de la dieta, ahí en esas proteínas están compuestas de aminoácidos, que son los ladrillos que forman las proteínas. Eso, ¿ya? Por otra parte, usted también puede obtener proteínas desde las proteínas corporales endógenas. Por ejemplo, en una situación de ayuno prolongado o una situación de inanición, va a empezar a degradar sus propias proteínas corporales, que se ve acá en la flecha en este sentido, y estos aminoácidos también van a cumplir un rol entonces, ¿ya? Y obviamente que si usted tiene proteínas corporales, ¿okay? Por eso que aquí hay un doble flujo de esta flecha. Bueno, estos aminoácidos entonces tienen que pasar por un proceso que se denomina transaminación, que es el que se muestra acá. Estos aminoácidos, cuando se transamina, se le saca el grupo amino de estos aminoácidos y se le coloca un alfa-cetoácido que se denomina alfa-cetoglutarato, que lo vamos a ver a continuación, para formar este aminoácido que se llama glutamato. Si nos seguimos por esta vía, transaminación, que básicamente es sacar un grupo amino. Cuando se quita ese grupo amino, se regenera el amonio
como es considerado un compuesto tóxico para la célula, no se... Por otra parte, dijimos entonces que la transaminación se sacaba el grupo amino del aminoácido y con ese grupo amino se colocaba un alfa-cetoácido que generaba glutamato, y la otra parte del aminoácido es el esqueleto carbonado. Si se dan cuenta, acá ese grupo amino entonces se le colocó un alfa-cetoglutarato y generó glutamato, que fue a desaminación oxidativa y el ciclo de la urea. Acá repito, este aminoácido se sacó el grupo amino, se le pegó el alfa-cetoglutarato, que aquí no sale mencionado, generando glutamato, que se hizo una desaminación, la desaminación oxidativa que decía anteriormente, y el ciclo de la urea. ¿Sí? Por lo tanto, terminamos todo el destino que toma este grupo amino. Ahora veamos qué destino tiene este esqueleto carbonado de acá. Este esqueleto carbonado, entonces, de estos aminoácidos, va a estar acá. Y este esqueleto carbonado puede tomar distintos destinos, como por ejemplo la síntesis de ácido graso, la producción de energía, ¿ya? La síntesis de lípidos, que es lo mismo que la síntesis de ácido graso, gluconeogénesis y cetogénesis. ¿Por qué esto está subdividido estratégicamente en estos dos procesos? Estos dos procesos están juntos, digamos, y estos dos procesos están juntos. Porque, por ejemplo, los aminoácidos, cuando vienen, son provenientes de la dieta, y tienen una dieta, por ejemplo, hiperproteica. Estos aminoácidos, el esqueleto carbonado de estos aminoácidos, pueden utilizarse en su cuerpo para la generación de energía. Y ahora, si usted consume un exceso, probablemente pueda sintetizar grasa. ¿Okay? Además, se puede realizar otros procesos como gluconeogénesis y cetogénesis. La gluconeogénesis, síntesis de glucosa nueva, y la cetogénesis, que es la síntesis de cuerpo cetónico. Estos dos procesos, estas dos rutas metabólicas se activan cuando la persona normalmente se encuentra en un ayuno, que puede ser un ayuno, digamos, a corto plazo, o un ayuno prolongado que puede llevar a la generación de cuerpos cetónicos. Posterior, que esto ya lo vieron en las unidades anteriores. ¿Okay? En este caso, si uno tiene una baja ingesta de alimento, o sea, inanición, o producto de un consumo disminuido de carbohidratos, podemos entonces, en nuestro caso, degradar las proteínas corporales. No como una fuente, las proteínas, hay que mencionar que las proteínas del cuerpo no están, digamos, para almacenar para la generación de energía, ¿ya? Sino que forman parte de los músculos y tienen otras funciones. Pero en casos de disminución del consumo de nutrientes, estas proteínas corporales pueden ser degradadas, disminución de la masa corporal, de la masa muscular del cuerpo, y estos aminoácidos pueden entonces entrar al torrente sanguíneo, pasar a nivel del hígado, de aquí para acá es hígado, y este esqueleto carbonado de estos algunos aminoácidos puede ir entonces a la síntesis de glucosa nueva o a la síntesis de cuerpo cetónico. Ya. Y, por ejemplo, en el caso de la producción de energía, tienen que entrar al ciclo de Krebs para la generación de las coenzimas reducidas, que posteriormente van a la cadena de transportador de electrones, y generación de ATP mediante el proceso de fosforilación oxidativa. Y estos dos ciclos en el hígado se encuentran íntimamente relacionados. Ya. Bueno, como les digo, todos estos procesos los vamos a ir viendo por parte. Vamos primero al proceso de transaminación. ¿En qué consiste la transaminación? Veamos un ejemplo concreto. Cuando un aminoácido quiero realizar este proceso de transaminación, se necesita, además del aminoácido, ahí está el amino, la parte ácida, ahí está el carbono quiral, ahí está el hidrógeno, ahí está el radical. Cualquier aminoácido, ¿ya? Esta es la fórmula genérica, necesita entonces que participe otro sustrato que se denomina alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato es un alfa-cetoácido. ¿Cómo sé que es un alfa-cetoácido? Porque ahí está su grupo ceto y ahí está su grupo ácido, alfa-cetoácido. ¿Sí? Todo esto. ¿En qué consiste la transaminación? Primero, quien hace el proceso de transaminación son enzimas. Esta enzima se denomina transaminasa. Aquí está.
Entonces, la transaminasa utiliza estos dos sustratos. El sustrato que es el aminoácido y este alfa-cetoglutarato que es el alfa-cetoácido. Y actúa entonces la transaminasa, esta enzima. Y es importante mencionar que la transaminasa es una enzima que se clasifica en el grupo de las transferasas. Como es una transferasa, lo que hace la transferasa es, para la redundancia, transferir grupos funcionales. ¿Qué grupos funcionales va a transferir? Justo los que están marcados acá. El grupo amino va a ser transferido hacia esta parte donde está ubicado este grupo ceto, y este grupo ceto va a quedar ubicado en la parte de acá del aminoácido. Si nosotros hacemos ese cambio, el grupo ceto entonces queda en esta posición y el grupo amino queda en esta otra posición. Si se dan cuenta, acá formamos un cetoácido y por eso dice cetoácido. Y este cetoácido es la cadena carbonatada. Aquí ya vamos a ver qué destinos puede tomar, ¿cierto? Entre ellas ya dijimos que existían 4 posibles destinos. Síntesis de cuerpo cetónico, síntesis de glucosa nueva, denominado gluconeogénesis. ¿Qué más dijimos? Producción de energía y síntesis de lípidos. Ahí están. 2 posibles destinos de este producto de esta transaminación. Y el otro producto de la transaminación es la generación de glutamato, porque cuando el alfa-cetoglutarato se le cambia este grupo ácido, perdón, este grupo ceto, por este grupo amino en esa posición, ahí está, se genera este aminoácido específico que se llama glutamato o ácido glutámico. Y eso es lo que se muestra acá. Glutamato. Entonces genera el glutamato y el esqueleto carbonado. Y el glutamato después se va a desaminar, que es sacar el grupo amino. Veamos qué consiste eso. Acá está el glutamato, y el glutamato tú le sacas este grupo amino mediante un proceso de desaminación, y eso lo lleva a cabo una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa, y ese grupo amino entonces se libera como amonio, que se muestra acá. Y además, durante el proceso, se requiere de la coenzima oxidada NAD+, para generar la coenzima reducida NADH. Y se vuelve a colocar en esta posición el grupo ceto, volviendo a regenerar entonces el alfa-cetoglutarato. ¿Okay? Y esto vuelve a este ciclo, se repite cada vez que entra un aminoácido, se genera el proceso de transaminación, lo que va a llevar entonces a la formación de este glutamato. El glutamato se desamina, queda libre el alfa-cetoglutarato, disponible nuevamente para volver a hacer un proceso de transaminación. Después de la desaminación, entonces el grupo amino va al ciclo de la urea. Y eso es lo que se mostraba anteriormente. El glutamato se desamina, se saca el grupo amonio y esto va al ciclo entonces de la urea para la generación de urea. El órgano principal que realiza la síntesis de urea es el hígado. Por lo tanto, el ciclo de la urea participa activamente en este órgano. Ok. Veamos ejemplos concretos de transaminasas. Miren, acá tenemos dos tipos de transaminasas, dos ejemplos. Tenemos la GOT y tenemos la GPT, de su nombre. GOT, glutámico oxalacético transaminasa, GOT. GPT, glutámico pirúvico transaminasa. Veamos primero la GPT, que es esta que se encuentra acá. La GPT, uno de los sustratos de la reacción es la alanina, que es un aminoácido, y siempre nos va a acompañar este alfa-cetoglutarato como que es un alfa-cetoácido, siempre. Para cada transaminación, ya lo dijimos, siempre va a estar este alfa-cetoglutarato acompañándonos en este proceso de transaminación. Entonces, si se dan cuenta, el alfa-cetoglutarato se encuentra aquí y se encuentra aquí, porque es un sustrato, depende cómo le hagamos en este caso, un sustrato común de todas las transaminaciones. En este caso, de estas transaminaciones, perdón. ¿Sí? Cuando el grupo amino, entonces cuando este grupo amino del aminoácido alanina se quita de esta posición y se coloca en esta otra posición, fíjense acá, hicimos la transaminación, sacamos este grupo amino, lo colocamos en esta posición
y queda entonces, se transforma este alfa-cetoglutarato, cuando se coloca el grupo amino ahí, en glutamato, o sea, el ácido glutámico. Y cuando se hace el cambio entonces de este grupo Z, ahora se dirige en este sector, que se saca este grupo amino y se coloca acá el ceto. Eso lleva entonces a la generación de un esqueleto carbonado que se llama piruvato. Esta enzima entonces tiene un nombre particular y se llama GPT. G viene de glutamato, P de piruvato y T de transaminasa. Glutamato, piruvato, transaminasa. O glutámico oxalacético, perdón, glutámico pirúvico transaminasa. También se puede denominar ALT de alanina transaminasa, que es la enzima que hace la transaminación de la alanina. Otro ejemplo tenemos la GOT y AST, la glutámico oxalacético transaminasa y la aspartato transaminasa. En este caso, el aminoácido en cuestión es el aspartato. Este aspartato se le quita el grupo amino, se le pasa al alfa-cetoglutarato en esta posición, se quita este grupo ceto, se coloca un grupo amino y nuevamente al hacer ese cambio se genera glutamato como este aminoácido, ¿ya?, que es constante en esta transaminación. Y al quitarle este grupo amino y colocar en su reemplazo el grupo ceto, se genera oxalacetato, que sería este esqueleto carbonado. Ahora, recuerden que el piruvato, que este esqueleto carbonado, y el oxalacetato pueden ser precursores para la síntesis de glucosa. ¿Por qué? Porque el piruvato puede partir la ruta gluconeogénica y el oxalacetato es un intermediario del ciclo de Krebs y por lo tanto también sirve para la síntesis de glucosa de nuevo. Por lo tanto, estos aminoácidos, alfa-cetoácidos, estos esqueletos carbonados, pueden ir a la síntesis de glucosa. Ok. Y el glutamato, ya sabemos que tiene que desaminarse posteriormente y el grupo amino tiene que ir a ciclo de la urea. Por lo tanto, vamos nuevamente a nuestro esquema. Ahí se puede ver entonces los aminoácidos, el proceso de transaminación, en donde se le saca el grupo amino a los aminoácidos, se le coloca en el alfa-cetoglutarato generando glutamato, que va a tener un destino, y el esqueleto carbonado va a tener otros destinos: producción de energía, síntesis de ácido graso, síntesis de cuerpo cetónico o glucosa. ¿Qué destino va a tomar el esqueleto carbonado? Básicamente depende del estado nutricional de la persona. Ok, sigamos. Posteriormente, entonces, el glutamato tiene que desaminarse. Y eso lo lleva a cabo, ya lo dijimos, una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa. Y este slide es para mostrar básicamente el proceso de desaminación. Aquí se muestra el glutamato, y ahí está el carbono quiral, el grupo amino, el grupo ácido carboxílico, el hidrógeno y el radical. Esta enzima hace el proceso en dos pasos. En el primer paso lo que hace es reducir el NAD+, generando NADH. Aquí se muestra y genera este intermediario que posteriormente es un buen grupo saliente y ese grupo amino entonces puede salir mediante un proceso de hidrólisis y liberarse entonces el grupo amonio. Y como sabemos, este grupo amonio es muy tóxico para la célula y por lo tanto tiene que ir al siguiente paso, que es el ciclo de la urea. Y eso entonces, este proceso que acabo de describir, lo lleva a cabo la enzima glutamato deshidrogenasa. Entonces, este proceso ya lo describimos. La liberación de este grupo amino por parte de este aminoácido glutamato, llevado a cabo por la enzima glutamato deshidrogenasa. ¿Okay? Después, posteriormente, el grupo amino tiene que ingresar a este ciclo, que se llama ciclo de la urea. Pero antes de que ingrese el grupo amino propiamente tal a este ciclo, tiene que ser transformado a un compuesto que se llama carbamoil fosfato. Quien hace ese proceso, la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1, como se muestra acá. Acá tenemos
el grupo amino, ¿cierto? Que tiene que ingresar entonces a este ciclo, el denominado ciclo de la urea. Este grupo amino, que ya lo dijimos, se libera producto de la desaminación oxidativa del glutamato. Este grupo amino, amonio específicamente, es tóxico y por lo tanto no puede ser liberado al torrente sanguíneo. Eso puede producir muchas complicaciones, por ejemplo, un aumento de la osmolaridad, aumento de la presión craneana y lo que puede llevar básicamente a un coma. Bueno, este grupo amino, si se dan cuenta, ¿dónde ocurre el proceso de desaminación oxidativa? Ocurre dentro de este organelo que se llama mitocondria. Esa es una parte de la membrana, digamos, la membrana interna, la membrana externa, y esto sería entonces la matriz mitocondrial. Bueno, es ahí en donde se libera este grupo amino, en este caso está en las células hepáticas. ¿Sí? Si nos vamos a nuestro esquema, recuerden que este proceso de desaminación ocurre a nivel hepático, o sea, en las células de los hepatocitos entonces de este órgano. Entonces, una vez que el glutamato libera ese grupo amonio, este se tiene que transformar en carbamoilfosfato. Para ello hay gasto de 2 ATP y hay una carboxilación. Se genera entonces este carbamoilfosfato y entra entonces a este ciclo de la urea, que se inicia, si se dan cuenta, este ciclo dentro de la matriz mitocondrial. ¿Cómo inicia este ciclo? Bueno, básicamente un aminoácido que es la ornitina se fusiona o se une con el carbamoilfosfato para generar citrulina, que es otro aminoácido. Esta citrulina tiene la capacidad entonces de salir de la mitocondria y convertirse posteriormente en arginosucinato. Eso gracias a la fusión de un aminoácido aspartato en conjunto con la citrulina y genera entonces este arginosuccinato. Por lo tanto, el ciclo de la urea ocurre una primera parte en la mitocondria y una segunda parte ya ocurre a nivel del citoplasma del hepatocito. El arginosuccinato posteriormente libera, se divide, digamos, y genera arginina y fumarato. El fumarato ya sabemos que es un intermediario del ciclo de Krebs y el que conecta con este ciclo de Krebs, ¿ya? Y que obviamente el ciclo de Krebs ocurre a nivel de la mitocondria, ¿ya? A nivel de la matriz mitocondrial. Aquí el fumarato tiene que ingresar a la mitocondria para generar el ciclo de Krebs. ¿Okay? Aquí está puesto simplemente como para hacerlo más sencillo. Y la arginina entonces posteriormente se convierte en ornitina y se libera entonces la urea. Y la urea, si se dan cuenta, se libera a nivel citoplasmático del hepatocito. O sea, el amonio entra a nivel de mitocondria y sale urea a nivel citoplasmático. Y la urea es una molécula con, digamos, apolar, la cual puede posteriormente atravesar la membrana plasmática de los hepatocitos y ser transportada mediante el torrente sanguíneo a nivel renal para su posterior excreción. Y este ciclo entonces se repite en forma constante. ¿Sí? Ok, si tuviéramos entonces que evaluar qué proceso o cuál es la reacción más importante de todo esto, es la que se muestra a continuación, que básicamente es el paso del grupo amonio a carbamoilfosfato. ¿Se acuerdan la enzima que hacía ese proceso? Se denominaba carbamoilfosfato sintetasa 1. Y aquí está, carbamoilfosfato sintetasa 1. O sea, el paso del grupo amino a carbamoilfosfato que va a ingresar entonces a este ciclo. Ese paso se describe aquí. Este grupo amonio entonces, mediante la enzima carbamoilfosfato sintetasa 1, es convertido en carbamoilfosfato. También hay gasto de energía, 2 ATP, para la generación entonces eh, de este producto que va a ingresar entonces a este ciclo de la urea. Dato importante es que uno de los activadores de esta enzima, que es la clave en este proceso,
es esta molécula que se llama N-acetilglutamato. Cuando hay altas concentraciones de N-acetilglutamato, activa la enzima carbamoil-fosfato sintetasa 1, lo que hace entonces que el grupo amonio se convierta en carbamoil-fosfato en forma más eficiente, ¿sí? Porque la enzima se activa. Y por lo tanto el carbamoil-fosfato ingresa al ciclo y comienza a operar el ciclo de la urea en forma más acelerada. Dato importante que puede ser de su utilidad, dice, la urea es sintetizada con mayor cantidad en dos condiciones fisiológicas. ¿Cuándo usted va a sintetizar altos niveles de urea? El exceso de aminoácidos desde la dieta. Pues claro, si usted tiene un exceso de aminoácidos desde la dieta, acá usted come mucha proteína, esos aminoácidos, muchos de ellos pueden servir para la síntesis de moléculas importantes para nuestro cuerpo, por ejemplo, nucleótidos, porfirina, neurotransmisores, hormonas, incluso la regeneración del músculo. Si usted hace ejercicio, puede regenerar el músculo esquelético. Pero ¿qué pasa con todo ese exceso de aminoácidos que usted consumió y que llegó al torrente sanguíneo? Pueden ingresar al hígado y el hígado puede hacer el proceso de transaminación, generar este glutamato, que después va a ir a una desaminación y ese grupo amino se va a generar, digamos, va a haber muchas transaminaciones, lo que va a llevar a la formación de mucho grupo amonio y va a tener que entonces ese grupo amonio eliminarse en forma no tóxica mediante la transformación en urea, mediante este ciclo. Y por lo tanto este ciclo se acelera cada vez que usted consume un exceso de proteínas. Okay. ¿En qué otro evento también va a generarse un aumento en la velocidad del ciclo de la urea? Cuando empezamos a metabolizar los aminoácidos en estados de hambruna, o sea, cuando llevamos muchos días sin comer. Como llevamos muchos días sin comer, y puede ser como contradictorio estos efectos, pero no lo es. Cuando llevamos muchos días sin comer, de alguna forma tenemos que obtener energía. Y uno de las moléculas, de las biomoléculas en las cuales podemos obtener energía son las proteínas corporales. Las proteínas corporales entonces son degradadas, baja entonces la masa muscular de la persona y los aminoácidos son enviados al hígado, se hace el proceso de transaminación, ya sabemos entonces el destino del glutamato hacia acá, pero ¿para qué se hace esta transaminación? Para obtener este esqueleto carbonado que me va a llevar, por ejemplo, a la síntesis de glucosa. Si tengo una hipoglicemia producto de un consumo disminuido o no consumo, digamos, de alimentos, me sirve entonces estos aminoácidos, si toman esta ruta, me sirve para la síntesis de glucosa, ruta que se denomina gluconeogénesis. Ahora, si llevo muchos días sin comer, estas proteínas corporales se degradan, se siguen degradando, llevando a la formación de estos aminoácidos que van a generar este esqueleto, un esqueleto carbonado que puede llevar posteriormente a la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿ya? Como combustibles alternativos para aquellos órganos que son dependientes de glucosa. Pero como no se produce tanta glucosa, tenemos que tener este combustible que pueda suplir de alguna forma la déficit energético que están teniendo. ¿Ok? Por lo tanto, en estas dos condiciones fisiológicas vamos a ver un aumento en los niveles en aumento de la velocidad del ciclo entonces de la urea. En ambos casos, la síntesis de urea es regulada alostéricamente por la síntesis de urea. Recuerde que se regula alostéricamente la enzima, obviamente, carbamoil-fosfato sintetasa 1. Se regula positivamente entonces por carbamoil-fosfato, mediante este producto o regulador, mejor dicho, que se llama N-acetilglutamato, que es el que se muestra aquí arriba. ¿Sí? Ya. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Bueno, además dijimos que el ciclo de Krebs estaba conectado con el ciclo de la urea. Aquí se muestra el ciclo de la urea, fíjese. Acá está, mire, este, está mal esto, eso no debe tener carga positiva. Ok, bueno, cuando el amonio se convierte en carbamoil-fosfato, entonces este es el paso limitante de la formación para la formación de urea a posterior. Entonces, acá tenemos el amonio se convierte en carbamoil-fosfato, el cual ingresa a este ciclo de la urea, se
se fusiona con orotina formando citrulina, citrulina puede salir, se transforma en arginosuccinato mediante la fusión con aspartato, se forma arginina, fumarato y como les decía anteriormente, el fumarato puede reingresar directamente a la mitocondria o transformarse en malato que también puede ingresar por la mitocondria, ingresar a la mitocondria y ambos son intermediarios del ciclo de Krebs. Por lo tanto, hay una conexión directa entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. Ok, sigamos. Transporte y destino del amoníaco. Acá esta diapositiva muestra cómo los distintos órganos de nuestro cuerpo utilizan y transportan el amonio, ya fisiológicamente hablando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el músculo puede producirse desaminaciones del músculo, pero lamentablemente el músculo no tiene la capacidad de convertir este grupo amonio en un compuesto no tóxico. ¿Por qué? Porque el músculo no realiza el ciclo de la urea. Por otro lado, la mayoría de los otros tejidos, los tejidos que son extrahepáticos, también pueden generar amonio y tampoco tienen la capacidad de convertir este amonio en un compuesto no tóxico. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo puedo convertir este grupo amonio eh, en urea, siendo que estos órganos, el músculo y los otros órganos, no tienen, digamos, las enzimas para hacer el ciclo de la urea? Para ello, entonces, se generaron distintas rutas que pueden llevar a que este amonio pueda ser enviado camufladamente, y lo voy a decir así, hacia el hígado. Porque es el hígado el que tiene la capacidad de realizar el ciclo de la urea para formar este compuesto no tóxico. ¿Por qué no enviar el grupo amonio directamente hacia el torrente sanguíneo como amonio? No es posible porque altas concentraciones de amonio en el torrente sanguíneo llevaría entonces a, a un problema sistémico que básicamente quería generar un coma y a la muerte de la persona. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos mecanismos en los cuales estos grupos amonios puedan ser llevados, pero eh, en forma camuflada, hacia el hígado. Y estos son entonces los mecanismos que tienen los órganos para hacer este proceso. Partamos por la mayoría de los tejidos, que está más simplificado. La mayoría de los tejidos, ellos tienen un aminoácido que es el glutamato o ácido glutámico, y este glutamato, si ustedes se acuerdan, es en el radical, ¿ya? Este glutamato tiene un grupo ácido, y ese grupo ácido se puede añadir este grupo amino en ese radical para generar entonces glutamina. ¿Quién hace esa reacción? Una enzima que se llama glutamina sintetasa. Y la glutamina, que es un aminoácido, ¿ya?, puede verterse entonces al torrente sanguíneo sin ningún problema para que se dirija al hígado, y el hígado hace el proceso inverso, que básicamente es transformar glutamina a glutamato, o sea, no exactamente inverso a lo que hizo la mayoría de los tejidos, que es de glutamato a glutamina, que es de glutamina a glutamato, y eso lo hace una enzima que se llama glutaminasa, que es una hidrolasa, que saca entonces el grupo amino, y ahí está listo este grupo amino para entrar al ciclo de la urea, generarse este compuesto a nivel citoplasmático de los hepatocitos y dirigirse al torrente sanguíneo para la posterior excreción. Entonces, así lo hacen la mayoría de los tejidos para poder eliminar ese grupo amonio que producen estas células y mandarlo en forma segura y apropiada al hígado para que haga el proceso entonces de formación de urea. ¿Cómo lo hace el músculo? El músculo constantemente puede haber procesos de desaminación, sobre todo en personas que hacen ejercicio, porque hay rompimiento de fibras musculares y por lo tanto un catabolismo de, de las proteínas, lo que lleva entonces a la generación de este amonio. Este amonio,
nuevamente les digo, no puede ser llevado directamente al torrente sanguíneo para que se dirija al hígado, sino que tiene que ser convertido en un compuesto no tóxico o inocuo. En este caso, la enzima se llama glutamato deshidrogenasa, que hace el proceso de tomar el alfa-cetoglutarato y le pega a este grupo amonio para generar glutamato. El glutamato, posteriormente, existe un proceso de transaminación y esa transaminación consiste en que el glutamato se le saca el grupo amonio y se le saca el grupo amino, se lo colocan al alfa-cetoglutarato, perdón, al piruvato y generamos entonces este aminoácido que se llama alanina. Cuando el glutamato se le quita entonces el grupo amino, se convierte en alfa-cetoglutarato. Listo, este alfa-cetoglutarato para volver a capturar un grupo amino y volver a transformarse en glutamato, se desamina el glutamato, se lo pasan al piruvato y el piruvato se transforma en alanina. Y este es alanina, nuevamente es otro aminoácido que puede ir al torrente sanguíneo sin ningún problema y dirigirse entonces a nivel hepático para que nuevamente ocurra un proceso de transaminación, que es exactamente este proceso, pero al revés. Aquí el piruvato lo transformamos en alanina, en este otro caso la alanina lo transformamos en piruvato. La alanina entonces se le saca de su grupo amino, se lo pasan al alfa-cetoglutarato para generar glutamato. Y a la alanina, cuando se le retira ese grupo amino, se convierte en piruvato. El glutamato se desamina posteriormente por la desaminación oxidativa. Enzima que hace ese proceso se denominaba glutamato de deshidrogenasa, ¿sí? Y el grupo amino amonio ahora puede ir al ciclo de la urea para generar entonces este compuesto no tóxico. Si nosotros analizamos acá, además el piruvato puede convertirse, el piruvato, que este esqueleto carbonado, producto de esta transaminación, entonces, este esqueleto carbonado tiene la capacidad de generar glucosa, ¿ya? ¿Y quién hace ese proceso? El hígado, porque recuerden que el hígado es el órgano que hace gluconeogénesis. Puede generar glucosa, que lo manda nuevamente al torrente sanguíneo para alimentar al músculo y así este ciclo se puede repetir en forma constante. Este ciclo se da principalmente en personas que hacen deporte, ¿ya? Y este ciclo se denomina ciclo de la glucosa alanina, en donde, por ejemplo, el catabolismo de los aminoácidos producto del ejercicio lleva entonces a la generación de alanina, que se lleva al torrente sanguíneo, y la transaminación de la alanina lleva a la generación de piruvato, y el piruvato puede utilizarse como precursor para la síntesis de glucosa por gluconeogénesis, que se libera al torrente sanguíneo para aumentar los niveles de azúcar en sangre o denominado glicemia y así alimentar a los tejidos para que sigan funcionando. Recuerde que la glucosa al pasar a piruvato esa ruta se denomina glicólisis y puede obtener entonces energía a partir de esa ruta. ¿Ok? Bueno, eso entonces hasta ahora, esto es lo que teníamos preparado para este caso de esta clase. Y en las próximas clases entonces vamos a ver cosas más relacionadas de catabolismo, anabolismo en este caso de aminoácidos y las rutas metabólicas que participan en este proceso. Gracias.